Bueno, mi nombre es Laura Pérez Cardoso, estudiante de Comunicación Social, y este video es una entrevista que se va a realizar para la materia de Antropología. El día de hoy me encuentro con la docente Zulma Cardoso. ¿De qué región provienen usted y sus familiares? Bueno, mi familia proviene de la región del Tolima. Ok. ¿Y de qué parte exactamente? Exactamente de un municipio muy bello llamado Anzoátegui, Tolima. ¿Existen antecedentes de migración en su familia? Sí, este municipio fue afectado por la violencia, exactamente por la guerrilla de las FARC. Entonces mi familia, contando mis abuelos, mis padres y mis hermanitos mayores, les tocó sufrir esa cruda realidad en este municipio. ¿Y por qué razón tuvieron que emigrar? Tuvieron que emigrar porque en esa época era la guerra, el conflicto era entre liberales y conservadores. Sabemos que en el año de 1948 fue asesinado el caudillo liberal llamado Jorge Eliezer Gaitán, ¿cierto? Que este hombre era un ícono en la política y muy amado en el país. Entonces, al enfrentarse, entonces se enfrentaban liberales y conservadores. Y mi abuelito era del Partido Conservador y tenía una finca grande, muy hermosa allí en este municipio. Mi padre era liberal y entonces la gente tocó que emigrar. Por ejemplo, mi abuelito en la finca, que era muy grande, siendo sus paisanos, sus vecinos, sus compadres, él los escondía en la finca, porque mi abuelito era conservador y muchos amigos y vecinos eran liberales. Y por ese hecho, entonces mi abuelito lo amenazaron. Y esa finca tan grande en esa época, prácticamente la tuvo que regalar. Tuvo que salir con mi abuela. Mi mamá siendo maestra de vereda, veían cómo en los ranchos colgaban las personas y cómo le metían candela a los ranchos en esta ciudad, en este municipio. Entonces les tocó migrar porque lo más importante era salvar la vida. Mi mamá salir a lomo de mula con sus hijos de allí de este municipio. ¿Recuerda usted alguna anécdota, algún cuento que fuera narrado por sus abuelos o por sus papás? Claro, por mi papá, porque mi papá llegó a Honda, ¿cierto? Mi papá llegó a Hondo, Tolima, nacido allí en esta bella ciudad. Y él tenía una prima muy hermosa que se llamaba Librada Cardoso, vivía a la orilla del río. Nadaba muy bien y era muy hermosa. Y en esa época ella se iba a bañar y a la mitad del río sacaban en una múcura el agua que se iban a tomar y iba con su hermanito. Cuenta mi papá que a ella todos los días encontraba anillos, cadena de oro a la orilla del río y preguntaban a la gente, a los ribereños, y de nadie eran las pertenencias. Entonces pues ella se las colocaba. En uno de estos tantos ires y venires al río Magdalena, la prima Librada Cardoso se fue y cuando escucharon fue que el río se creció y vieron un hombre grande de barba y dicen que él se la llevó a la mitad del río, es decir, se la llevó, era el Moán, y que ofrecieron misas, la buscaron y nunca volvió a aparecer la prima. Esa es la tradición oral del Moán, un personaje muy típico de la ribera del río Magdalena. ¿Cuáles eran sus juegos favoritos? Bueno, juegos tradicionales que todavía muchos niños comparten, ¿cierto? Era jugar semana, jugar a las escondidas, stop, elevar cometas, el jazz, también jugábamos jazz, columpios, ¿cierto? Hacíamos comitivas, esos eran los juegos de nosotros. ¿Qué puede llegar a pensar usted acerca de los políticos? O sea, si su familia tuvo algún percance con respecto a la política. Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos vivir de esos recuerdos tristes. Pues yo
admiraba mucho a mi papá y a mi mamá porque a pesar de lo que vivieron, nunca hablaron mal, digamos, o o se amargaban la vida por lo que sucedió, no. Entonces el desplazamiento siempre ha existido, las injusticias siempre han existido. Entonces, no es ni la derecha ni la izquierda, es que verdaderamente miremos, estudiemos, analicemos los diferentes candidatos para que verdaderamente votemos a conciencia. Esa es lo que debemos de hacer y esa es la democracia, ¿cierto? Votar, elegir verdaderamente a conciencia a nuestros líderes. Bueno, y como qué fiestas, reuniones, ritos religiosos recuerda usted. Bueno, teniendo como unos 7 años en el barrio Conejo, que era donde empezó La Dorada, el barrio más antiguo, esas calles de la primera eran inmensas, inmensas, inmensas. Existían unas bodegas de Grasco, existía una fábrica de hielo llamada Hielos Frigia, y en la Semana Santa de ahí siempre salía la procesión del Domingo de Ramos. Mi papá siempre nos llevaba y mi mamá a esa procesión de ramos y para nosotros era una fiesta hacer todo el recorrido con los ramos, haciendo vivencial este Domingo de Ramos y llegar al templo. Esa era una de las tradiciones, ¿cierto? Otra, pues celebrar la Navidad y el Año Nuevo, también el compartir, no solamente con los de la casa, sino con personas que no tenían los recursos. Recuerdo tanto que mi papá dirigía el albergue infantil, que fue fundado por un sacerdote, José Domínguez, y que hoy es lo que se conoce como la Fundación Niños del Sol. Papá siempre llevaba 3, 4 muchachos de estos a la mesa, a compartir la mesa el día de la Navidad y del Año Nuevo con aquellos muchachos que no tenían una familia. Y aparte de la Semana Santa, ¿qué otras actividades más hacían? Por ejemplo, en diciembre, ¿qué hacían? Bueno, el rezar la novena, ¿cierto? Jugar aguinaldos, algo que se ha perdido, mis aguinaldos, ¿cierto? Decir el sí o no, pajita en boca. Entonces, la natilla siempre se hacía, los tamales. También la fiesta del San Pedro, porque siempre aquí en La Dorada pues tenemos mucho de la cultura tolimense. Y entonces siempre el San Pedro era un acontecimiento muy grande, el sancocho, el masato, el estrenar. Entonces siempre era toda una fiesta el San Pedro. ¿Y como qué más recuerdos tiene? Bueno, siempre el paseo, siempre se hacía el paseo el 24 de diciembre y el 31 con los vecinos. Se contrataba un camión enorme, se hacía el sancocho y nos íbamos con todos los niños y las familias de la cuadra. Ese era el 25 y el 1 de enero, el famoso paseo de olla que conocemos. ¿Iban a algún río por aquí cerca? Claro, íbamos por aquí cerca. ¿Cómo se llamaba el río? Por ejemplo, a veces íbamos allí a una finca que llaman La Isabela, que está por aquí cerca de los Rodríguez Cardoso, una familia pues fundadora, digamos, de aquí de La Dorada. Allá íbamos siempre buscábamos un río, ¿no? ¿Y a piscina no iban? No, en esa época pues piscinas muy pocas y siempre era el río, el compartir, el hacer el sancocho y con todos los vecinos. Y me imagino que era rica. Claro, era muy sabroso. Bueno, y ya para terminar, profe, ¿qué sitio le gusta visitar que le traiga algún recuerdo? Bueno, yo creo que el sitio que más me gusta visitar es la ciudad de Honda, Tolima. Mi padre era nacido allá y ellos vivieron, mi papá y mi mamá, sobre todo en la casa de los López, Miquel López Pumarejo. Ellos cuidaban esta casa que hoy en día en Honda pues es un museo. Entonces ellos se sentaban en el comedor, compartieron mucho con esta familia. Entonces son recuerdos muy bonitos.